Soy un soldado de infantería en una guerra secreta contra una raza de otro mundo. Esta es mi historia aterradora. Hola a todos. Este es un mensaje para los ciudadanos del planeta Tierra. Me estoy dirigiendo a todas las razas y credos, incluyendo a las personas de todas las naciones y religiones. Sé que nuestras pequeñas diferencias y disputas no pueden significar nada a una gran escala, pero debemos unirnos bajo una causa común, o enfrentar la perspectiva de la aniquilación y el fin del mundo. Para aquellos que no lo conozcan, mi nombre es Jamie Wallace y soy un soldado en una guerra intergaláctica que nuestros gobiernos terrestres han hecho todo lo posible para ocultar al público. Bueno, yo estoy aquí para contarles la verdad. Sus líderes les han estado mintiendo a todos durante décadas y no los mantienen a salvo. Sé que algo terrible sucederá muy pronto. Mi historia es compartida por miles de personas. Un ejército invisible de sobrevivientes torturados empujados a una guerra sangrienta que nunca pedimos. Todo contra un enemigo que no sabíamos que existía. Pero a pesar de todos los horrores por los que yo he pasado, me temo que soy uno de los afortunados. Después de mi captura, me vi en medio de un levantamiento de prisioneros, una rebelión que me salvó de una tortura espantosa y de un fallecimiento violento. Pero fue un caso de salir de la olla al fuego, cuando me uní a una multitud de prisioneros desesperados y luché contra nuestros captores alienígenas. Una raza reptil monstruosa y sádica conocida como los Astri. Nuestra rebelión tuvo éxito ya que luchamos y eliminamos a toda la tripulación de soldados y torturadores de Astri antes de tomar el control del puente. Pero la victoria tuvo un alto precio, ya que docenas de prisioneros humanos y alienígenas fallecieron durante la batalla, incluyendo nuestros líderes. Un humano sufrido pero filosófico llamado Gideon y su misterioso amigo alienígena llamado Abel. Desafortunadamente, estos dos sujetos eran los únicos que sabían pilotar la nave Astri, y por eso los supervivientes quedamos varados en el espacio profundo, todo tras haber transmitido un mensaje de emergencia desesperado que pensábamos que nadie recibiría jamás. Los siguientes días fueron una época de miedo y desesperación, ya que dividimos a los supervivientes en dos grupos, uno de los cuales intentó en vano operar los desconcertantes controles de la nave Astri, una tarea que resultó imposible debido a nuestra limitada comprensión de su avanzada tecnología. Mientras tanto, al segundo grupo se le asignó la tarea de explorar el enorme nave de esclavos Astri para encontrar la comida y el agua que necesitábamos para mantener viva a nuestra banda. Natasha y yo fuimos asignados a este segundo grupo. Nos conocimos durante la locura del levantamiento a bordo de la nave de esclavos. Ella me salvó la vida y luchamos lado a lado desarrollando un vínculo estrecho en el proceso. Natasha era una joven valiente, de eso no hay duda. Ella había luchado y sobrevivido contra viento y marea, pero ella había sido prisionera de los Astri durante varios meses antes de la revelación, y había sufrido una tortura física y psicológica indescriptible a manos de ellos. Los horrores que había sufrido habían cambiado a Natasha. Había desarrollado un odio profundamente arraigado hacia los Astri, y quería ver a toda su raza aniquilada. Sí, podía entender de dónde venía su enojo, pero me asustó ver cuán bajo había caído. Desafortunadamente, nuestra exploración de la enorme nave de transporte Astri solo exacerbó su ira y la mía, ya que descubrimos aún más evidencia de las atrocidades de esta raza. Dentro de los pasillos oscuros y sinuosos y las múltiples cámaras de tortura encontramos muchas más víctimas, algunas humanas y otros miembros de varias razas alienígenas. Algunos de ellos ya estaban sin vida, atados a camillas de metal, con las cajas torácicas abiertas y los órganos internos extraídos. Natasha me contó sombríamente que a los Astri les gustaba realizar cirugías innecesarias a sus cautivos sin usar anestesia. Otras víctimas habían sido torturadas de forma igualmente horribles, amputándoles la cabeza y las extremidades con precisión quirúrgica.
A veces sus cadáveres desmembrados habían sido cuidadosamente cosidos en exhibiciones grotescas. Arte Astri, es como lo llamó Natasha, pero peor aún eran las víctimas vivas, aquellas al borde de la muerte que los Astri habían mantenido con vida a propósito para prolongar su tortura. Vimos seres humanos que apenas eran reconocibles como tales. Sus cuerpos fueron profanados y mutilados de maneras que nunca hubiera imaginado. Fui testigo de cabezas separadas de sus cuerpos. Los cerebros aún funcionaban mientras ojos llenos de locura escaneaban la habitación. Intentaban gritar, pero no pudieron, ya que les habían quitado la lengua o les había cosido la boca. Pero los macabros experimentos no terminaron ahí. ¡Oh, no! Mientras explorábamos más profundamente en las entrañas de la nave espacial, Natasha y yo fuimos testigos de nuevos horrores, abominaciones resultantes de la ciencia retorcida del enemigo, cuerpos humanos cortados y cosidos de nuevo con los de especies alienígenas. Estos pobres sujetos se aferraron a la vida, pero no entendían lo que les habían hecho, gritando de horror y de una agonía inimaginable cuando los encontramos. Lo único que podíamos hacer por estas víctimas de la tortura era sacarlas de su miseria. Íbamos de celda en celda disparando balas en la cabeza de quienes suplicaban la muerte, el alivio final de su tortuosa existencia, como ven. Cuando terminó, ambos estábamos asqueados, pero también hirviendo de ira. Si tuviera un Astri vivo delante de mí en ese momento, con mucho gusto le hubiera infligido tortura y violencia, haciéndolo sufrir mientras buscaba venganza en nombre de sus muchas víctimas. Encontramos suficientes suministros para mantener vivo a nuestro grupo, pero aunque teníamos suficiente comida y agua, no teníamos idea de cuánto durarían los sistemas de energía y soporte vital, por lo que cada hora que pasaba estuvo marcada por una tensión casi insoportable. Pero luego, después de varios días a la deriva en el espacio profundo, vimos aparecer una nave con forma de aguja en los monitores del puente, y los paneles de control cobraron vida repentinamente cuando los sensores de la nave detectaron la nave entrante. Recuerdo vívidamente la mirada de frío horror en los ojos de Natasha mientras observábamos cómo la nave más pequeña atracaba en la nuestra. Debes entender que no teníamos idea de quién estaba a bordo de la nave espacial y sospechábamos que era una nave Astri que traía una fuerza de asalto para reclamar sus propiedades y castigarnos a nosotros, los rebeldes. Natasha apretó con fuerza su pistola. El miedo detrás de sus ojos fue reemplazado por un severo desafío cuando se volvió hacia mí para darme órdenes. Una intensidad ardiente entró en su voz mientras hablaba. Si son los Astri, lucharemos contra ellos hasta el último hombre. Pero prométemelo, James. Si esos bastardos van a abrumarnos, simplemente mátenme de una bala en la cabeza. No voy a volver a las jaulas nunca, nunca más, ¿entiendes? Yo la miré a los ojos intensos y supe que lo decía en serio, y francamente no podía culparla. No hice ningún esfuerzo por disuadir a Natasha de su plan desesperado, sino que simplemente asentí afirmativamente en la cabeza. En cuestión de minutos, habíamos movilizado a todo nuestro destartalado ejército, construyendo apresuradamente barricadas en el muelle de atraque y armándonos con armas Astri recuperadas. Todo mientras esperábamos a que llegaran los intrusos. Sentí una descarga de adrenalina cuando el misteriosa nave atacó con un pesado ruido metálico. Momentos después, la esclusa de aire se selló antes de que la puerta de la contraventana se abriera lentamente. Yo mantuve el dedo en el gatillo preparado para cualquier horror que surgiera del otro lado. Creo que todos esperábamos que un escuadrón de tropas de choque de los Astri atravesara la brecha. Simplemente me siento aliviado de que nadie tuviera el gatillo fácil y abriera fuego prematuramente. La figura que salió no era un humano, pero tampoco era un reptil de escamas rojas que lo habría marcado como el enemigo. Entonces, él más bien era como un ser humanoide. Era alto pero delgado y debía medir unos 2 metros de altura. Su piel sin duda era pálida y completamente lampiña,
aunque vestía túnicas oscuras para cubrir su alargado cuerpo. Su cabeza tenía forma de huevo que sostenía dos ojos grandes y oscuros que nos examinaban a todos con intrépida curiosidad. Cuando su boca cortada se abrió, nos habló con voz de canción y de alguna manera todos entendimos sus palabras sin necesidad de un traductor. «Ciudadanos de la tierra, déjenme informarles que yo vengo en paz», dijo mientras levantaba sus manos de 4 dedos en un gesto pasivo. «Mi nombre es Uriel y soy representante de la Confederación Galáctica. Estoy desarmado y vengo a ti como un amigo, no como el enemigo». Natasha y yo miramos y compartimos una mirada mientras considerábamos nuestra siguiente acción. Era posible que esto fuera un truco, pero yo no lo creía. El ser ante nosotros parecía pacífico y genuino, así que decidí confiar en él. Lenta y cuidadosamente bajé mi arma antes de ordenar a mis camaradas que hicieran lo mismo. Natasha parecía reacia a obedecer, con el dedo todavía en el gatillo y una intensidad ardiente presente en sus ojos oscuros. Yo tuve que repetir mi orden y lanzarle una mirada severa antes de que finalmente cumpliera. El extraterrestre que se había presentado como Uriel formó su boca en una forma de hendidura en lo que podría haber sido una sonrisa antes de decir: «Muy bien, mis nuevos amigos. Los invito cordialmente a bordo de nuestra nave, donde les brindaremos subsistencia y atención médica. Una vez que su gente haya descansado, podremos discutir nuestros próximos planes». Todavía había cierta desgana entre nosotros, así que abrí el camino, enfundé mi arma y caminé hacia el extraño ser, sonriendo mientras saludaba a mi salvador y entraba en una nueva alianza. Nuestros rescatistas cumplieron sus palabras y nos proporcionaron ropa fresca, alimentos adaptados a nuestras necesidades, dándonos tiempo para descansar y levantarnos y brindando atención médica a cualquiera que lo necesitara. El interior de su nave espacial contrastaba marcadamente con el de Astri. En lugar de pasillos oscuros y retorcidos, fuimos obsequiados con colores y luces estéticamente agradables, y en lugar de cámaras y celdas de tortura, fuimos recibidos con cómodas cabañas y amigables extraterrestres de varias especies que trabajaban al mismo tiempo por una causa común. Esta era la Confederación Galáctica, el antídoto contra el cruel y retorcido imperio de los Astri. Natasha y yo fuimos reconocidos como los líderes de nuestro pequeño agrupamiento, y fuimos invitados a una reunión en lo que parecía ser una sala de conferencias ubicada en las entrañas de la nave, sentados alrededor de una mesa circular con una variedad de extraterrestres exóticos y extraños. El ser llamado Uriel estaba presente y parecía presidir la reunión, pero era el único presente de su especie. El resto del variopinto grupo incluía una criatura parecida a un hombre lobo con 6 ojos de la misma raza que ya había encontrado durante la rebelión. Al lado del hombre lobo estaba sentado un ser pequeño y rechoncho, cubierto de espeso cabello castaño y con ojos muy abiertos y errantes. Y lo más extraño de todo fue una criatura parecida a una águila negra contenida dentro de un exoesqueleto de 2 metros de largo, ya que presumiblemente no podría sobrevivir fuera de su entorno acuático natural. Nuestros anfitriones alienígenas nos proporcionaron dispositivos electrónicos que insertamos en nuestros oídos, permitiéndonos así entender lo que decían y comunicarnos con nuestros nuevos aliados. Uriel abrió la discusión dándonos la bienvenida a Natasha y a mí, mientras nos felicitaba por nuestra victoria a bordo de la nave espacial Astri. Su exitosa rebelión ha asestado un golpe al enemigo, pero no ha reducido significativamente su capacidad para operar dentro de su sistema solar. El problema ya está aquí. Golpeó con sus largos dedos un panel de control para revelar una pantalla holográfica en el centro de la mesa. De repente vi una representación de un gigante gaseoso que reconocí como Júpiter, y noté los satélites rocosos más pequeños que orbitaban el planeta y que seguramente eran sus lunas. Uriel se acercó a una luna en particular, una roca que debería haber estado deshabitada,
pero cuando la imagen se hizo más nítida noté la fea estructura metálica construida en la superficie de la luna. Esta es la instalación alfa de Astri, su base operativa avanzada para este sistema, ubicada en la luna que los terrícolas llaman Europa. Recientemente desplegamos una flotilla importante en un intento de destruir esta base, pero los Astri detectaron nuestro asalto y desplegaron contramedidas para destruir nuestra flota en órbita. Entendemos que los gobiernos terrestres también intentaron contra la base, utilizando una misión diplomática como cobertura para un ataque biológico. Esta operación también terminó en un fracaso y desde entonces los líderes humanos en la Tierra se han sometido a los piratas de los Astri, rindiendo homenaje al enemigo e entregando a sus propios ciudadanos para mutilar y eliminarlos. Yo me quedé boquiabierto cuando Natasha y yo compartimos una mirada de sorpresa y disgusto. Habíamos escuchado rumores de complicidad del gobierno en las atrocidades de los Astri, pero ahora se había revelado la terrible verdad. Está claro que otro ataque convencional no tendrá éxito. Por lo tanto, debemos recurrir a tácticas no convencionales, ¿lo entienden? Uriel continuó. Entonces la imagen holográfica cambió repentinamente, mostrando lo que supuse era una imagen tridimensional del interior de la base, revelando ascensores, túneles y cámaras muy por debajo de la superficie de la luna. Nuestros aliados han asumido riesgos considerables para traernos estos esquemas. Hemos identificado el centro de mando que coordina los sistemas de defensa orbital de la base. Si neutralizamos este sistema, podremos atacar la instalación desde el espacio profundo con impunidad. Hizo una pausa para hacerle zoom, enfocándose en una cámara ubicada muy por debajo del suelo. Este es nuestro objetivo. No puede ser atacado desde órbita, pero tenemos un arma secreta contra los que los Astri no pueden defenderse: la teletransportación. La imagen mostraba a un grupo materializándose repentinamente en lo profundo de la base y detrás de las líneas enemigas. Podemos insertar aquí un pequeño equipo de asalto y neutralizar las defensas de los Astri, permitiéndonos llevar a cabo nuestro asalto final. Estaba a punto de seguir la sesión informativa. Hablar de teletransportación y asalto orbital estaba claramente más allá de mi comprensión, pero la estrategia básica que el alienígena había descrito parecía sólido. Sin embargo, todavía había una pregunta. Todo eso suena bien en el papel, pero ¿por qué nos necesita a nosotros, a los humanos?, yo pregunté. Entonces Uriel sonrió a través de su boca rendija antes de responder. Oh, chico, eso es porque nuestro equipo de asalto se verá superado en número una vez que nos teletransportemos a las instalaciones. Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado, pero nuestras proyecciones predicen que no será suficiente. Por lo tanto, necesitamos una distracción para desviar las fuerzas de los Astri lejos de la sala de control. La gran mayoría de los prisioneros retenidos en la base son humanos, son de tu especie. Ambos ya han liderado con éxito una rebelión de prisioneros y pueden volver a hacerlo. Te pedimos que liberes a tu pueblo para que puedas unirte a la lucha y derrotar a nuestro enemigo en común. El ser hizo una pausa antes de continuar. Me doy cuenta de que te estamos pidiendo mucho, teniendo en cuenta todo lo que ustedes ya han sufrido. Él ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la frase antes de que Natasha interviniera. Por supuesto que sí, cuente con nosotros, lo haremos, dijo con firmeza. Yo miré a mi compañera en estado de shock, asombrado de que nos hubiéramos comprometido los dos en esta peligrosa misión sin siquiera consultarme. Pero en el fondo sabía que ella tenía la razón. Éramos los únicos que podíamos realizar esta parte de la operación y teníamos que entrar para salvar a nuestros semejantes. Ahora éramos soldados en esta guerra. Y no, ya no había vuelta atrás. Durante los siguientes días posteriores, Natasha y yo fuimos sometidos a un entrenamiento intensivo en preparación para el ataque.
No éramos exactamente novatos, ya que yo era un veterano de combate y Natasha había sobrevivido meses de abuso en las cámaras de tortura de los Astri. Sin embargo, tuvimos que aprender a utilizar armas avanzadas de la Confederación y a luchar eficazmente contra los guerreros Astri. Esto se hizo mediante el uso de tecnología de realidad virtual de inmersión total, que literalmente nos colocó en una réplica de la base lunar de los Astri. Ahí es donde tuvimos la oportunidad de luchar contra representaciones digitales aterradoramente realistas de guerreros enemigos. Fue después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa y agotadora, cuando Uriel vino a verme y se dirigió a mi equipo mientras me quitaba los auriculares y el equipo. «Oye chico, ¿cómo va tu entrenamiento?», preguntó el ser con sus grandes ojos oscuros que se centraron en mí con curiosidad intensiva. Creo que todo está bien. Yo repetí sin saber realmente qué más podía decir. El ataque comenzará mañana. Nuestras evaluaciones muestran que estás lo más preparado posible para el combate. Desafortunadamente, no existe una forma eficaz de prepararte para la teletransportación. No es un proceso nada agradable, pero puedo asegurarte que existen los protocolos de seguridad necesarios. Yo tragué saliva consternado, sintiendo un horror frío recorrerme, mientras consideraba las palabras del ser, pero mantuve mi fachada dura, respondiendo con la típica bravuconería. Bueno, no te preocupes, porque tengo muchas ganas de eliminar a muchos Astri. Uriel produjo lo que pensé que era un ceño fruncido antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Odias al enemigo? Por supuesto que sí, carajo. ¿No viste lo que les hicieron a los prisioneros? Yo respondí sorprendido. Sí, de hecho sí. Hemos documentado las atrocidades cometidas como prueba contra el Imperio Astri. Lamentablemente, estas son escenas que hemos presenciado en toda la galaxia mientras luchamos contra el enemigo. Ellos son unos malditos animales. No, peor que los animales. La violencia es el único idioma que ellos entienden. Yo dije. Así es, fuiste prisionero de los Astri solo por un periodo corto de tiempo, ¿no es así? Tu compañera sufrió peor a manos de ellos. Pensé en Natasha y la ira creció dentro de mí. Puedes decir eso cuando quieras. La torturaron durante meses. Eliminaron a sus amigos. Lo entenderías si hubiera sufrido lo que ella fue. Y por primera vez noté un destello de emoción en los ojos del extraterrestre antes de responder. Los Astri, bueno, ellos eliminaron a toda mi familia. Los ejecutaron uno por uno y me hicieron observar. Yo me quedé boquiabierto, me quedé asombrado por la confusión de Uriel y no encontré las palabras para responder. Nuestro enemigo ha llevado a cabo muchos actos atroces, y es fácil sucumbir al odio ciego mientras luchamos contra ellos. Pero déjame hacerte una pregunta, querido muchacho. ¿Alguna vez has considerado la perspectiva de los Astri? ¿Ah? ¿Qué diablos quieres decir? Yo respondí consternado. ¿Quieres que sienta empatía por estos psicópatas sedientos de sangre? Para luchar eficazmente contra el enemigo, primero debemos comprenderlo. Uriel dijo con calma. Hemos aprendido mucho de los pocos prisioneros de Astri que han caído en nuestras garras. Nuestra tecnología neuronal nos ha permitido monitorear sus ondas cerebrales, incluso acceder a sus recuerdos. Él asintió hacia los auriculares que tenía en mis manos. Si me permites, me gustaría compartir contigo una última simulación antes de la misión. Creo que la experiencia te resultará útil en la batalla que se avecina. Yo me resistí a obedecer dado lo agotado que estaba después del intenso entrenamiento de los últimos días. Sin embargo, me intrigó y pensé que cualquier cosa que Uriel quisiera mostrarme debía ser importante. Así que asentí afirmativamente con la cabeza. Me volví a poner los auriculares y conecté mi equipo antes de verme arrojado a otro escenario virtual. Me encontré cayendo en ese momento. El suelo venía hacia mí rápidamente. No hubo tiempo para hacer nada mientras descendía rápidamente desde una altura, pero afortunadamente la espesa vegetación amortiguó mi caída antes de que golpeara el suelo del bosque con un fuerte golpe.
Mirando a través del follaje, vi una nave flotando brevemente en el cielo antes de seguir adelante, volando lentamente hacia el horizonte. Pronto me di cuenta de que me había caído del avión, o más exactamente, que me habían arrojado como un trozo de basura. Mi avatar había caído en medio de lo que parecía ser una selva tropical. Pero esta no era la parte más extraña. ¡Oh, no! Miré mis manos y vi garras, y mi torso estaba cubierto de escamas rojas. Para mi horror, me di cuenta de que Uriel me había metido dentro del cuerpo de un Astri. No tenía idea de por qué había hecho tal cosa, pero supuse que esto era lo que quería mostrarme. Sin embargo, algo más andaba mal. No era un Astri completamente adulto como los guerreros de 2 metros de altura con los que había luchado anteriormente. En cambio, parecía que era un simple chico, no completamente desarrollado. Me sentí pequeño, vulnerable y asustado. ¿Quién hubiera pensado que los Astri podrían sentir miedo? Exploré nerviosamente mis alrededores, caminando torpemente sobre mis piernas rechonchas. El ambiente era sofocante y la vegetación espesa. Escuché el zumbido áspero de lo que supuse que eran insectos y usé mis garras para cortar el follaje. Parecía como si estuviera en lo profundo de una jungla, pero las plantas y los árboles me resultaban extraños y desconocidos. Eran multicolores y potencialmente mortales. Mi progreso fue lento, pero finalmente logré llegar a un claro. Al mirar hacia el cielo me quedé asombrado al ver 2 soles brillando sobre mí. Uno grande y el segundo mucho más pequeño. Entonces me di cuenta de que no estaba en la Tierra, sino en un planeta extraño para mí. Me pregunté si este era el mundo natal de los Astri, recordando cómo alguna vez vivieron en un ambiente tipo jungla. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que mi atención fue atraída por un movimiento cercano de la línea de árboles. Yo me di la vuelta, instintivamente nervioso, porque mis instintos me decían que estaba en peligro. Sin embargo, bajé la guardia cuando vi a otro chico Astri como yo. Era un reptil de escamas rojas con miedo en sus ojos mientras emergía nerviosamente al claro. Por un momento pensé que había encontrado un amigo, pero luego vi la tosca lanza en sus garras, un arma casera hecha de una rama de árbol con un extremo afilado. El joven Astri rugió antes de atacarme, cerrando rápidamente la brecha mientras venía hacia mí con su lanza. Reaccioné por instinto y descubrí que mi avatar alienígena tenía atributos físicos mucho más allá de los míos. Esperando hasta el último momento posible, me agaché y evité el ataque de mi enemigo. Corté al Astri en su brazo, haciendo que el joven chillara de dolor. Su sangre oscura caía sobre la hierba de abajo. El otro Astri me devolvió la mirada, con dolor e ira en sus ojos amarillentos, mientras se preparaba para lanzar un segundo ataque. Pero de repente se desató el infierno cuando el suelo sobre el que estábamos comenzó a temblar violentamente antes de colapsar por completo, haciéndome caer. Mientras yacía indefenso en la hierba, fui testigo de cómo surgía un agujero en el suelo frente a mí, y vi como una enorme criatura emergía de su guarida subterránea. Yo retrocedí horrorizado al ver al monstruo. Un enorme ser parecido a una araña, con un aguijón afilado adherido a su poderosa cola. Me arrastré hacia atrás en un frenético intento de escapar, pero afortunadamente no era el objetivo de la bestia. En cambio, el depredador fue tras el otro Astri, golpeándolo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar y huir de su aguijón profundamente en su espalda. Observé con impotente horror cómo el joven Astri gritaba y era arrastrado hacia el agujero por el monstruo, todavía vivo y enfrentándose a lo que solo podía ser un destino horrible. Sin embargo, no esperé a que la bestia regresara ni por segundos. Pronto me levanté sobre mis garras y corrí tan rápido como mis piernas rechonchas me permitieron, dirigiéndome a lo que ingenuamente pensé que era la seguridad del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero estaba exhausto y completamente perdido cuando finalmente me detuve, y ahora me encontraba en lo profundo de la jungla alienígena. Miré a mi alrededor y vi un barranco que conducía a un río angosto y escuché gritos de guerra y sonidos de batalla campal. Debería haber corrido,
pero confieso que tenía curiosidad y elegí bajar al barranco para verlo más de cerca. Ahí encontré una escena de anarquía sangrienta en la que una docena o más de jóvenes Astri luchaban entre sí con garras y armas improvisadas, apuñalando, mordiendo y desgarrando mientras intentaban matar. Noté que todos tenían aproximadamente la misma edad y tamaño que mi avatar. También eran una mezcla de hombres y mujeres. No me pregunten cómo puedo notar la diferencia, pero de alguna manera podía hacerlo. Sin embargo, ambos sexos eran tan crueles como el otro, luchando por sus vidas mientras derramaban la sangre de sus compatriotas por el suelo del bosque. Me quedé asombrado por un tiempo mientras observaba cómo se desarrollaba el baño de sangre, pero volví a la realidad cuando una mujer Astri saltó sobre mí por detrás, me derribó. Se produjo una lucha brutal mientras ella me desgarraba, todo brutalmente con sus garras y dientes. Sentí el dolor de cada golpe y respondí de la misma manera, mordiéndome profundamente su garganta expuesta. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras mis colmillos mordían la carne dura. Una vez que saqué los dientes, vi a la hembra Astri desangrándose lentamente en el suelo, con una mordida mortal en la garganta. Aturdido y en estado de shock, me alejé tambaleándome de la batalla y hacia un pequeño abrevadero que corría desde el arroyo. Una masa de agua aparentemente tranquila donde esperaba encontrar un respiro. Me acerqué a la orilla con la intención de beber y lavar mis heridas, pero mis instintos me fallaron y no vi la forma oscura debajo de la línea de flotación hasta que fue demasiado tarde. En un instante, un nuevo horror emergió del agua y me agarró con sus poderosas mandíbulas antes de que pudiera reaccionar. De repente, estaba bajo la superficie, con los dientes mordiéndome profundamente el torso mientras mis pulmones se llenaban de agua. Sentía el inmenso dolor y pensé que la bestia me partiría por la mitad, pero en cambio me hizo girar en el agua como lo haría un cocodrilo con su presa y mi dolor se volvió tan grande que perdí el conocimiento. Me desperté un rato después tosiendo agua de mis pulmones mientras intentaba sentarme, solo para sentirme agonizante. La bestia casi me había mordido en dos y había perdido mucha sangre, pero de alguna manera todavía estaba vivo y de vuelta en la costa, pero sabía que no estaba a salvo. Escuché un crujido entre los arbustos detrás de mí y me di cuenta de que el depredador regresaba para terminar lo que había comenzado. Luchando contra el dolor me preparé para defenderme, pero luego todo terminó. Jadeé para recuperar el aliento. Agarré los auriculares y me los arrastré de la cara mirando hacia abajo. Busqué mis heridas en mi cuerpo solo para descubrir que estaba ileso. El sudor brotaba de cada poro mío y mi cabeza latía con fuerza. Todo lo que había experimentado parecía tan real y sin embargo era simplemente una simulación. Cuando levanté la vista, vi a Uriel mirándome. Sus ojos negros sin emociones observaban mis reacciones con fría indiferencia. Enfadado, arranqué los diversos apéndices de mi cuerpo mientras me enfrentaba a mi compañero alienígena. ¿Qué demonios fue eso?, yo exigí. Esa fue una representación digital de nada menos que los primeros recuerdos de un guerrero Astri capturado. Él respondió desapasionadamente. ¿Y por qué carajos me muestras eso?, yo pregunté a continuación. Eso es para ayudarte a entender. La educación de los Astri no es fácil. Son separados de sus madres tan pronto como puedan caminar y arrojados sin ceremonias a las selvas salvajes. Es ahí donde tienen que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. No se les permite regresar a la civilización hasta que hayan eliminado a un compañero joven Astri. Solo entre el 20 y el 30% de los chicos Astri viven en esta brutal iniciación, y esto es solo el comienzo de esa introducción en un mundo de violencia despiadada e interminable. ¡Oh, Dios mío!, exclamé asombrado por las brutales realidades de la sociedad Astri. Por favor, recuerda esta experiencia cuando vayas a la batalla, Uriel continuó. Los Astri pueden ser monstruos, pero también son producto de su entorno. No podemos dejar que el odio nos consuma, de lo contrario, no seremos mejores que ellos. Asentí pensativamente con la cabeza, entendiendo finalmente el mensaje que Uriel había transmitido tan claramente. El alienígena me había dado mucho en qué pensar,
pero mi concentración tenía que estar en sobrevivir a la pelea que se avecinaba. Ni siquiera puedo empezar a entender la tecnología utilizada para transportar a nuestro equipo a la fase enemiga. Todo lo que puedo decir es que el proceso fue horrible, y no es algo que quiera volver a experimentar. En un momento estaba parado con mi equipo de combate y sosteniendo mi rifle a bordo de la nave de la Confederación, y de repente fui envuelto por una luz que lo abarcaba todo, cegándome temporalmente y quemándome la piel. Pero la luz y el calor no solo me rodearon, entraron en mí, arrastrándome a través de mis poros y destruyendo mi frágil cuerpo desde adentro hacia afuera. Grité de absoluto horror al sentir como si mi carne estuviera siendo destrozada en 1.000.000 de pedazos. Por un momento todo se volvió oscuro, y fue la sensación más aterradora del universo, porque por un tiempo mi conciencia existió, pero mi cuerpo físico no. Estaba atrapado en la nada entre el punto A y el punto B, y por un momento escalofriante creí que podría quedar atrapado en este limbo infernal para siempre, pero afortunadamente esto no sucedió. El proceso de mi rematerialización fue igualmente horrible, ya que todas mis piezas se fusionaron nuevamente en una sola. La luz se apagó cuando me encontré dentro de un túnel oscuro. Mi cabeza todavía daba vueltas y sentí que la bilis subía por mi garganta. Para mi vergüenza, vomité por toda la pasarela de metal y me desplomé mientras todo mi cuerpo temblaba. Fue Natasha quien acudió en mi ayuda, colocando una mano firme sobre mi hombro antes de ayudarme a ponerme de pie. Ajustándome a mi entorno, vi que todo nuestro equipo de asalto había superado el proceso de teletransportación. Nuestro escuadrón era realmente pequeño. Estaba formado por Natasha, yo, Uriel, un guerrero de la raza de los hombres lobo al que llamábamos Axel, y 3 máquinas de guerra automatizadas que parecían participar en la mayor parte de los combates dentro del ejército de la Confederación. Yo miré a Uriel y noté que el alienígena no llevaba ningún arma. Cuando le pregunté sobre este punto, su respuesta fue típicamente filosófica y fatalista. Verás, yo soy diplomático, no un soldado. Tengo un papel que desempeñar en la lucha que se avecina. Si el enemigo me quita la vida, que así sea, yo no me voy a negar. Nuestro equipo entonces se dividió de la siguiente manera. Uriel lideraba el grupo en dirección a la sala de control subterránea. Mientras tanto, Natasha y yo seguíamos una única máquina de guerra al área que nos llevaba a través de los túneles sinuosos hacia nuestro objetivo. Miré a Natasha mientras corríamos, notando la mirada oscura detrás de sus ojos, y sabiendo que quería infligir una venganza brutal al enemigo Astri. Vi el odio en su corazón y eso me aterrorizó. Finalmente llegamos al final del último corredor y esperamos mientras nuestro dron robótico forzaba la puerta para abrirla, revelando una gran cámara al otro lado. Me invadió un hedor familiar a cuerpo sin lavar y a muerte lenta y progresiva. Nos arrastramos lentamente hacia la cámara mirando las masas de prisioneros humanos contenidos dentro de jaulas apiladas hasta el techo. Nos quedamos en las sombras rezando para que no nos detectaran antes de completar nuestra tarea. La máquina de guerra flotante se dirigió a una estación de control donde comenzó el proceso de desactivar el sistema de seguridad y liberar a los prisioneros mientras Natasha y yo vigilábamos. El ataque llegó como un rayo inesperado, sin embargo. El guardia Astri saltó hacia nosotros con una furia ciega en sus crueles ojos amarillentos. Primero atacó a Natasha, la golpeó y la derribó antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Un momento después, el Astri estaba junto a Natasha, con su lanza de guerra apoyada contra su garganta. Yo reaccioné por puro instinto, apunté mi arma y apreté el gatillo. Entonces una ráfaga de balas con forma de aguja atravesó al Astri de escamas rojas, casi cortándolo en dos y arrojando su cuerpo hacia atrás. Yo corrí hacia adelante, extendiendo la mano para levantar a Natasha. «Oye, ¿estás bien?», exclamé con preocupación. «Sí, creo que estoy bien», respondió ella con firmeza. «Pero esos bastardos habrán escuchado los disparos. Se nos está acabando el tiempo».
Y como si esto fuera una señal, las sirenas comenzaron a sonar y las luces rojas parpadearon. La base ahora estaba en alerta, pero afortunadamente nuestro guía robótico terminó su trabajo, y todos y cada una de las puertas de las jaulas se abrieron automáticamente. Para gran sorpresa de los demacrados y torturados prisioneros que estaban dentro, los primeros valientes emergieron con un hombre desnudo, delgado y con muchas cicatrices caminando hacia nosotros, todo con un rayo de esperanza visible en sus ojos inyectados en sangre. «¡Ustedes son humanos! ¿Están aquí acaso para rescatarnos?», tartamudeó casi con incredulidad. Natasha respondió sacando un cuchillo de su cinturón y entregándoselo. «Tendrás que luchar por tu libertad. Ahora es tu oportunidad de vengarte. ¡Vamos!». El prisionero liberado sonrió a través de sus labios agrietados y aceptó con entusiasmo la espada. Otros pronto lo siguieron, saliendo de sus jaulas uno por uno mientras se unían a la resistencia. En ese momento, una puerta a contraventana en el otro extremo de la cámara se abrió de golpe, y dos guardias de Astria emergieron, abriendo fuego con sus rifles a medida que avanzaban. Natasha y yo devolvimos el fuego mientras nos agachábamos para cubrirnos, pero los prisioneros liberados cargaron hacia adelante como una ola humana, gritando con furia frenética mientras se lanzaban contra los dos Astri. Los guardias continuaron disparando, eliminando a varios antes de ser abrumados, apuñalados y golpeados por docenas de prisioneros vengativos que literalmente destrozaron a sus abusadores. Mientras Natasha y yo observábamos, de repente fuimos sacudidos por una poderosa explosión debajo de nuestros pies. Un momento después escuchamos la voz monótona de Uriel a través de nuestros auriculares cuando dijo: «El comando central ha sido neutralizado. Las defensas orbitales de los Astri están caídos. Los refuerzos estarán con nosotros en breve». Miré a Natasha y compartimos una sonrisa, y por primera vez realmente creí que íbamos a ganar esta pelea. Los refuerzos llegaron poco después cuando las naves de la Confederación entraron en la órbita de Júpiter y se desplegaron numerosos drones de combate por toda la base de los Astri. Parecía que el enemigo no estaba en absoluto preparado para el ataque, y demostraron ser incapaces de defender la base una vez que sus sistemas de seguridad cayeron. Hubo focos de resistencia mientras los guerreros supervivientes libraban frenéticas batallas contra los invasores robóticos, pero todos sus puestos de avanzada fueron invadidos gradualmente. Mientras tanto, Natasha y yo lideramos un grupo de prisioneros liberados mientras nos adentrábamos en las instalaciones en busca de otros supervivientes. Natasha mostró un celo aterrador mientras despachaba a los soldados heridos de los Astri. Sus ojos se iluminaban mientras disparaba balas contra sus cuerpos inertes. Parecía que su ansia de venganza lo había consumido y comencé a temer que mi amiga no tuviera vuelta atrás. La ira de Natasha solo creció y creció a medida que descendíamos más profundamente bajo tierra, navegando por los oscuros y retorcidos corredores y descubriendo nuevos horrores y más evidencia de las atrocidades del enemigo. En una vasta cámara descubrimos un anfiteatro sustancial, una arena circular con asientos que miraban hacia lo que solo podría describirse como una zona de matanza, con el suelo cubierto de sangre y vísceras que se alzaba como un recordatorio duradero de la matanza que había ocurrido, y en lugar de mejorar todo empeoró. En el siguiente nivel descubrimos varios hábitats superficiales que contenían bestias alienígenas salvajes. En el primero había un depredador parecido a un cocodrilo nadando en un tanque de agua verde turbia, deleitándose con avidez con miembros amputados y diversas partes del cuerpo de sus numerosas víctimas humanas. A continuación observamos un recinto desde una plataforma de observación encima de él, observando con horror asqueroso cómo docenas de pequeñas criaturas parecidas a arañas atravesaban la caja torácica de un hombre aún vivo, alimentándose de sus entrañas mientras gritaba en absoluta agonía y horror ciego. Pero cuando Natasha y yo llegamos al nivel inferior de las infernales instalaciones, encontramos algo que nunca hubiéramos previsto. La habitación a la que entramos contrastaba con los sombríos y oscuros pasillos metálicos por los que habíamos viajado para llegar aquí. En lugar de oscuridad, nos enfrentábamos a luces brillantes y paredes blancas. Entramos en lo que parecía ser una sala de hospital,
y notamos las cunas transparentes tipo incubadora alineadas en fila de 3. Y dentro de estas incubadoras estaban los bebés Astri, pequeños reptiles de escamas rojas que chillaban y nos miraban con sus grandes ojos amarillentos. Recordé mi tiempo en la simulación de realidad virtual y lo que Uriel me había contado sobre los jóvenes Astri, diciendo que los lanzaban a la batalla tan pronto como tenían edad suficiente para caminar. Pero estos bebés parecían recién nacidos, incapaces de cuidar de sí mismos y por lo tanto todavía necesitaban protección de un universo hostil. Me quedé en la puerta asombrado y desconcertado por este último acontecimiento inesperado, pero Natasha no perdió el ritmo, entró con confianza en la habitación y se dirigió a la incubadora más cercana. Antes de que tuviera la oportunidad de detenerla, la mujer levantó su arma y disparó una sola bala. La bala atravesó la cubierta transparente y explotó dentro de la cabeza del bebé, eliminándolo instantáneamente de una manera terrible y horrible. ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué diablos hiciste eso, Natasha? Yo grité consternado. Natasha simplemente se encogió de hombros y respondió con un tono natural. «Ellos son Astri, es nuestro enemigo». «Oh no, ellos son solo bebés, son inofensivos», protesté. «Puede que ahora sean bebés, pero cuando crezcan se convertirán en eliminaciones a sangre fría». Natasha respondió. «No permitiré que eso suceda». Pasó a la siguiente cuna y levantó su arma una vez más. Escuché los gritos agudos de estos infantes Astri y no pude soportarlo. Al recordar mi tiempo en la simulación me di cuenta de que los Astri no nacían malvados. Fueron convertidos poco a poco en monstruos y no se podía culpar a estos chicos por los pecados de sus padres. Entonces lentamente levanté mi propia arma apuntando a mi compañera mientras hablaba con firmeza. «Te lo advierto, no lo hagas, Natasha. Baja tu arma y vete». Vi el dolor en sus ojos mientras me miraba y escuché la cruda ira en su voz mientras hablaba. «¡Maldito traidor! Son ellos o nosotros, ¿no lo entiendes? Esta es una guerra de exterminio». Yo me doblé apretando más el arma mientras repetía mi orden. «¡Baja el arma, Natasha!». «¡Vete al carajo!», ella gritó en respuesta. Un segundo después disparó y eliminó a un segundo a Astri. Y en un instante ella se giró y supe que yo era su próximo objetivo. Actué por puro instinto, apreté el gatillo y sentí el contragolpe mientras disparaba. La bala atravesó el pecho de Natasha impulsando su cuerpo hacia atrás. Yo corría hacia adelante extendiendo la mano para atraparla mientras caía, pero ya era demasiado tarde. La chispa desapareció de los ojos de Natasha y su fuerza vital se extinguió. Acuné el cadáver de mi camarada en mis brazos y casi me enloquecí por los gritos de los bebés Astri mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y cuando miré hacia arriba, vi al extraterrestre Uriel parado en la puerta. Todo con un atisbo de simpatía ahora evidente en sus grandes ojos negros mientras observaba la sangrienta escena. Él no me dijo ni una sola palabra. ¿Qué quedaba por decir? La batalla había terminado. ¿Pero valió la pena el alto precio que habíamos pagado por esta victoria? Esa es la pregunta que sigo haciéndome mientras grabo este mensaje para su difusión. Sin embargo, estoy aquí para decirles que la amenaza que pocos en la Tierra sabían que existía ha desaparecido, al menos por ahora. La base Astri en la Luna Europa está ahora en manos de la Confederación Galáctica, y por lo tanto el enemigo no podrá capturar seres humanos por primera vez en generaciones. Seguramente se han salvado miles de vidas, pero la guerra está lejos de terminar. El Imperio Astri sigue siendo poderoso y peligroso, y no hay garantía de que sus fuerzas no regresen a nuestro sistema solar. La negación y la complacencia ya no son una opción en un universo lleno de amenazas mortales, y si nuestros gobiernos no están preparados para esta lucha, entonces necesitaremos nuevos líderes. Pero esto es un asunto de los ciudadanos meramente de la Tierra. No regresaré a mi planeta de origen, no al menos por mucho tiempo. Mis compañeros supervivientes y yo nos hemos unido a las fuerzas de la Confederación y continuaremos la lucha contra el Imperio Astri en cada rincón de la galaxia. Pero nunca olvidaré la lección de Uriel. No nos rebajaremos a su nivel y nunca perderemos nuestra humanidad, pase lo que pase.
Sé que no habrá desfiles de victoria para nuestro ejército desconocido, ni estatus, ni conmemoraciones, pero aquellos que me escuchen, por favor, recuérdanos y sepan que estamos luchando y muriendo por tu libertad allá abajo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.